Imagina abrir tu despensa y no encontrar ni refrigerador, ni hielera, ni siquiera conservantes artificiales, solo tú, tus alimentos y la constante amenaza de que todo se eche a perder antes de la mañana. Esa era la vida cotidiana en la Edad Media. Pero, aunque sin electricidad, los medievales contaban con algo mucho más valioso: creatividad pura y una inquebrantable necesidad de sobrevivir. El Imperio de la Sal, donde la conservación era un tesoro. Mucho antes de que los refrigeradores conquistaran nuestras cocinas, ya existía un héroe silencioso: la sal. No estamos hablando de ese salero en tu mesa, sino de toneladas de cristales blancos que valían más que el oro. Literalmente. La técnica de la salazón consistía en frotar o sumergir carnes y pescados en sal, lo cual no solo cambiaba su sabor, sino que los transformaba en supervivientes comestibles de larga duración. La razón científica es tan sencilla como eficaz. La sal chupa la humedad de los alimentos mediante osmosis. Sin agua, las bacterias simplemente no pueden vivir. Es como quitarles la piscina en plena fiesta. Para los pueblos medievales, la sal era tan valiosa que muchos caminarían semanas por una bolsa. Las ciudades costeras florecieron con estanques de evaporación donde recolectaban sal como si fueran pepitas de oro. En tierra firme, el precio se disparaba. Algunos comerciantes de sal se hicieron tan ricos que literalmente podían comprarse una aldea entera. Jeff Bezos del siglo XIII, pero con túnicas y sin Wi-Fi. De hecho, el salario, sí, el tuyo también, viene de salarium, la paga en sal que recibían los soldados romanos. Así que la próxima vez que te quejes de tu nómina, imagina que tu jefe te lanza una bolsa de sal y te desea buena suerte pagando el Netflix. Sabores del mundo, conservados por la sal. Cada región europea encontró en la sal una aliada y, con el tiempo, un elemento clave de su identidad culinaria. En el norte gélido, el bacalao salado era tan esencial como el fuego. En el sur, el jamón curado se convirtió en arte. Técnicas que se pasaban de generación en generación, afinadas con tanto esmero como una sinfonía. Y lo mejor de todo, aún hoy, seguimos usando esas mismas recetas. Ese prosciutto que adoras o la carne seca que compras en tiendas gourmet sigue siendo la misma alquimia salada que comían los caballeros medievales. Solo que ahora lo maridamos con vino caro en vez de agua turbia. Humo, conservación con sabor y estilo. Cuando la sal no era suficiente o estaba fuera del presupuesto familiar, la gente recurrió a otro truco milenario: el ahumado. No solo era efectivo, sino que además le daba a la comida un sabor tan bueno que algunas personas lo preferían incluso sobre la carne fresca. La magia del humo viene de su química. Al quemar madera lentamente, ésta libera compuestos naturales, fenoles, formaldehído y otros nombres imposibles de pronunciar que se adhieren a los alimentos, los desinfectan y les dan ese delicioso sabor ahumado que hoy asociamos con barbacoas y buen gusto. Los medievales no sabían lo que era un fenol, pero sabían que colgar carne sobre un fuego lento significaba dos cosas: no morirse de hambre y, de paso, disfrutarlo. Ahumado frío, ahumado caliente. Técnicas con actitud. Se desarrollaron dos formas principales de ahumar: el ahumado en frío, ideal para secar lentamente la carne sin cocinarla, y el ahumado en caliente, que además de preservar, cocinaba parcialmente. El primero requería paciencia,
El segundo era el microondas medieval. Bueno, casi. Cada región desarrolló sus gustos en función de la madera disponible. Roble y nogal en el norte, manzano y cerezo en el sur. Cada tipo de leña aportaba matices únicos, lo que convirtió el ahumado en una especie de paleta de sabores regional. En monasterios europeos, los monjes se volvieron expertos ahumadores. Construyeron cámaras con ganchos en el techo donde colgaban jamones, pescados y otros manjares por meses. No solo rezaban, también curaban carne. Y con cada venta, ayudaban a mantener sus comunidades vivas y bien alimentadas. Secado al aire, la técnica del zen alimenticio. ¿Qué haces si no tienes sal, ni humo, ni hielo? Pues usas lo más básico, aire y tiempo. El secado al aire era el método de conservación más simple, pero también uno de los más eficaces y elegantes. Con suficiente ventilación, baja humedad y sol, los alimentos perdían su humedad y ganaban una resistencia casi mágica al paso del tiempo. La cocina medieval era una escena de secado constante, hierbas colgadas boca abajo, pescados abiertos al viento, tiras de carne convertidas en cecina rudimentaria. Era un proceso de paciencia, de esos que hoy calificaríamos de slow living, solo que sin filtros de Instagram. Ingeniería casera. Contra el mojo. Uno de los retos más grandes era mantener a raya a los insectos. Las soluciones eran tan ingeniosas como efectivas. Colgar los alimentos en zonas altas, como vigas ahumadas, cubrirlos con telas porosas o aprovechar espacios ventilados y soleados especialmente designados. Incluso hoy, carnes como el jamón ibérico o la bresaola italiana siguen usando exactamente este método, solo que ahora cuestan una pequeña fortuna. La ironía es que algo que en su momento era un recurso de emergencia, ahora es lujo. Casas de hielo, cuando la tierra era tu congelador, y entonces, en la cúspide del ingenio medieval, aparece el equivalente de un refrigerador sin electricidad, las casas de hielo. Estas estructuras eran verdaderas obras maestras de arquitectura climática. Durante el invierno, hombres equipados con sierras y coraje cortaban bloques gigantes de hielo de lagos y ríos. Esos bloques se transportaban a depósitos subterráneos especialmente diseñados con muros gruesos y materiales aislantes como paja, lana o acerrín. Allí, el hielo resistía al calor del verano durante meses. La casa de hielo era el sitio más fresco, literalmente, del pueblo, y el encargado de cuidarla, el guardián del hielo, probablemente era visto como un mago de la refrigeración. A falta de corriente eléctrica, usaban la tierra misma como su mejor aliada. Más que carne fría, el origen del postre real. Gracias a estas casas, se podían conservar leche, pescado, frutas e incluso postres helados. De hecho, algunos reyes medievales servían helado como declaración de poder. Nada decía «soy noble» como una copa de nieve frutal en pleno agosto del año 1280. ¿Y tú creías que el refrigerador era moderno? Más que supervivencia, un legado comestible. Estos métodos no eran simples trucos, eran soluciones vitales que determinaron quién vivía y quién pasaba hambre. Hoy, sin embargo, muchos de esos alimentos nacidos por necesidad se han transformado en productos gourmet, valorados por su sabor artesanal y autenticidad. Lo que comenzó como una lucha contra la descomposición se convirtió en una herencia culinaria. Y en un mundo donde tenemos neveras inteligentes y pedidos de comida instantáneos,
quizás vale la pena mirar atrás y reconocer el ingenio de quienes, sin nada más que fuego, sal, aire y hielo, lograron vencer al tiempo. La próxima vez que muerdas una loncha de jamón curado, un trozo de tocino ahumado o una cecina bien seca, estás comiendo historia, literalmente. Cuando el vinagre se volvió héroe. El principio era engañosamente simple. Toma vinagre o salmuera y zambulle ahí todo lo que quieras conservar. Vegetales, huevos, pescado, carne. Todo encontraba una segunda vida en estos brebajes ácidos. Lo que parecía brujería era pura ciencia en acción. Bacterias y hongos no prosperan en ambientes muy ácidos o extremadamente salados. El ácido acético del vinagre y la presión osmótica de la salmuera convertían el entorno en un infierno microbiano. Sin necesidad de entender términos como pH o microorganismos patógenos, los cocineros medievales sabían que estos caldos conservaban los alimentos durante semanas, a veces meses. Era la alquimia del hogar, el arte de transformar la descomposición en preservación. De barriles y barrigas, la ruta del encurtido por Europa. Cada rincón de Europa desarrolló sus propias versiones. En Alemania, el chucrut nació de col fermentada en su propio jugo salado. En el Mediterráneo, las aceitunas tomaban baños largos en salmuera antes de volverse manjar. Los ingleses hacían lo suyo con cebollas, huevos e incluso nueces sumergidas en vinagre especiado. Y los escandinavos, bueno, ellos encurtieron tanto arenque que casi lo convirtieron en una religión. Incluso los barcos que se lanzaban al océano llevaban barriles repletos de vegetales encurtidos. No por gourmetismo, sino porque ayudaban a prevenir el temido escorbuto. Nada como convencer a marineros endurecidos de masticar repollo fermentado con aroma a pantano para evitar que se les cayeran los dientes. Un milagro disfrazado de hedor. En la mesa del rey y en el horno del pueblo. Aunque el encurtido comenzó como una necesidad, no tardó en convertirse en un lujo. Las cortes reales hacían desfilar frutas y verduras encurtidas como si fueran joyas. En la mismísima Torre de Londres había cocinas dedicadas exclusivamente a preparar conservas reales. No era solo conservación, era alta cocina con toques de alquimia. Los recipientes también contaban su propia historia. En la Alta Edad Media, se utilizaban barriles de madera o vasijas de cerámica. Con el tiempo, las casas nobles presumían de frascos de vidrio, no solo elegantes, sino inertes frente al ácido, porque nadie quiere un pepinillo con sabor a óxido. Y lo más sorprendente, hoy seguimos haciendo lo mismo. Chucrut, kimchi, pepinillos. Técnicas casi idénticas a las medievales. Solo que ahora, en lugar de barriles de roble en sótanos húmedos, tenemos frascos con etiquetas orgánicas y refrigeradores de diseño. Fermentar. No, es pudrir. El otro milagro microbiano. Mientras los caldos ácidos hacían su magia, otro proceso comenzaba a ganarse un lugar en la despensa medieval: la fermentación. Aunque hoy a muchos les parezca sinónimo de se echó a perder, para los medievales era sinónimo de vida, nutrición y sabor. Fermentar no era dejar que la comida se arruinara, era permitir que bacterias buenas hicieran su trabajo. En un mundo sin microscopios, ya se intuía que la clave estaba en el control, no cualquier pudrición, solo la deseada. Coles, leche y panes, las revoluciones fermentadas.
Para hacer chucrut, por ejemplo, la col se picaba finamente, se mezclaba con sal y se apretujaba en tinajas hasta formar su propia salmuera. El oxígeno quedaba fuera y dentro comenzaba una guerra microbiana donde ganaban las bacterias productoras de ácido láctico. Resultado: col agria, sí, pero también rica, longeva y nutritiva. También fermentaban leche para obtener yogur, queso y kéfir, y jugos para obtener vino, y cereales para cerveza, y harina para pan. Cada fermento era un ecosistema, microbios colaborando con el humano medieval para sobrevivir juntos. La fermentación se convirtió así en una herramienta de doble filo positivo. Conservaba y transformaba. Un poco de magia invisible en cada mordida. Bebidas fermentadas. Salud en la cerveza. En un mundo donde el agua de los pozos podía matarte, las bebidas fermentadas eran una bendición. Incluso los niños bebían cerveza ligera o cerveza de desayuno, como algunos cronistas la llamaban. El alcohol y la acidez mataban gérmenes, haciéndolas más seguras que el agua. Menuda excusa para brindar al amanecer. Cada región tenía sus propias tradiciones. En el norte, cervezas turbias y col agria. En el sur, vino espeso y quesos fuertes. La fermentación no solo alimentaba, creaba cultura, identidad y comunidad. El toque etílico. Alcohol. Como conservante. Y por si no fuera suficiente con vinagre y bacterias amistosas, la Edad Media también perfeccionó otro método exquisito de conservar comida: sumergirla en alcohol. No solo servía para beber, aunque también, sino para preservar frutas, hierbas y lo que fuera necesario. En monasterios y cocinas aristocráticas, las frutas se guardaban en vino, las hierbas se maceraban en aguardiente y las cerezas nadaban en brandy. No por embriaguez, sino por longevidad. El alcohol mataba bacterias y evitaba que los alimentos se descompusieran. Los licores suaves eran también medicamentos. Las tinturas herbales, verdaderos remedios embotellados. Y los dulces alcohólicos. Bueno, pura celebración. En fiestas y banquetes, se servían pasteles de frutas empapados en licor que duraban años. Literalmente. ¿Has recibido alguna vez un fruitcake que parecía inmortal? Ya sabes por qué. El legado de los alquimistas de la cocina. Desde el encurtido hasta la fermentación y el uso del alcohol como escudo invisible, los medievales desarrollaron un arsenal de estrategias contra el tiempo y la podredumbre. No lo hacían por moda ni gourmetismo. Lo hacían para sobrevivir. Y sin querer, sentaron las bases de muchas de las delicias que hoy adoramos. Cuando pruebas un pepinillo, un queso añejo, una cerveza artesanal o una conserva de frutas con licor, estás saboreando siglos de ingenio. La próxima vez que abras un frasco en tu cocina, recuerda, no estás solo. Detrás de esa tapa hay 1000 años de historia y una fila invisible de cocineros medievales levantando su cucharón en señal de triunfo. La nevera del pasado. Cómo la Edad Media enfrentó al tiempo y al hielo. Hoy en día, si quieres mantener la comida fresca, basta con meterla en la nevera. Pero en la Edad Media, sin electricidad, sin compresores ni ventiladores, la gente tuvo que ser mucho más astuta y creativa. ¿La solución? Ir directamente a la fuente, la tierra. Así nació la versión medieval del frigorífico moderno, las despensas subterráneas. Aprovechando las propiedades térmicas del suelo
Estas cámaras bajo tierra se convirtieron en auténticas aliadas contra la descomposición. No eran simples agujeros, eran obras maestras de la conservación natural. Bajo tierra, todo es más fresco. A unos 2,5 metros de profundidad, la temperatura del suelo se mantiene estable todo el año, rondando entre los 10 y 13 Decadexe. ¿Invierno gélido? La despensa sigue templada. ¿Verano sofocante? Adentro se mantiene fresco. Los medievales no tenían termómetros, pero sí tenían experiencia, y supieron aprovechar esa constancia térmica para convertir la tierra en su mejor refrigerador. Estas cámaras subterráneas almacenaban desde raíces y frutas hasta vino y huevos. Su construcción variaba según el terreno. En regiones rocosas, se excavaban directamente en colinas o se adaptaban cuevas. En terrenos llanos, se excavaban con cuidado y se reforzaban con piedra, ladrillo o madera. La entrada solía estar orientada al norte para minimizar el sol directo, y muchas incluían respiraderos para regular la humedad. Era como diseñar un loft, pero para zanahorias, un hogar para las cosechas y algunas ratas, contrario a lo que sugiere su nombre en inglés, root cellar o sótano de raíces. Estos espacios servían para mucho más que solo almacenar nabos. Manzanas, peras, coles, cebollas, incluso huevos podían conservarse durante meses con el entorno adecuado. Cada alimento tenía su propio clima ideal. Las zanahorias se enterraban en arena para retener la humedad, mientras que las cebollas se colgaban del techo para mantenerse secas. El vino y la sidra también mejoraban aquí, desarrollando matices que habrían hecho llorar de alegría a cualquier sommelier medieval. Tener una despensa bien diseñada era más que útil, era una garantía de supervivencia. En pleno enero, cuando los campos eran puro hielo, una buena cámara subterránea podía ser la diferencia entre un guiso nutritivo o nada. Queso. El milagro lácteo, sin refrigeración. Claro, la tierra hacía lo suyo, pero no todo podía conservarse así. Algunos alimentos exigían medidas más sofisticadas. Tomemos la leche, por ejemplo. Su frescura duraba menos que un caballero en una justa si no se trataba a tiempo. Pero en lugar de rendirse, los medievales inventaron algo glorioso: el queso. El queso no solo era una forma de conservar la leche, era una transformación alquímica. Donde antes había un líquido efímero, ahora había una rueda sólida, sabrosa y longeva. Si la alquimia fracasaba al convertir plomo en oro, al menos la quesería convertía leche en manjar. El arte de cuajar. Magia y ciencia a partes iguales. El proceso comenzaba con leche fresca y un ingrediente mágico: el cuajo, una enzima del estómago de terneros. Se añadía a la leche templada, que cuajaba en pocas horas. Luego, esos cuajos se cortaban, escurrían y a veces se prensaban. La sal era crucial. Aportaba sabor y también ayudaba a frenar bacterias indeseadas, extrayendo humedad y prolongando la vida del queso. Así, paso a paso, se obtenía un alimento que no solo resistía el paso del tiempo, sino que mejoraba con él. Es como si el queso tuviera su propio viaje del héroe. Cuevas para quesos. Spa de maduración. El queso recién hecho no estaba listo aún. Debía pasar por su retiro espiritual, la maduración. Este proceso tenía lugar en bodegas frescas o cuevas naturales, donde mohos y bacterias benévolas hacían su magia. Los quesos se transformaban, desarrollando sabores,
aromas y texturas únicos. Ejemplos legendarios: los precursores del parmesano medieval, ruedas que pesaban más de 30 kilos y que se curaban durante años. Las cuevas proporcionaban humedad constante, frescura y oscuridad, las condiciones ideales para que el queso alcanzara su máximo potencial. Sí, eran como centros de retiro de lujo, pero para lácteos. Envolver para sobrevivir. Cera y grasa al rescate. Pero no todo terminaba con queso o tierra. A veces lo que se necesitaba era una barrera física, una armadura para la comida. Aquí entran en escena dos campeones de la conservación medieval, la cera y la grasa animal. Ambos actuaban como selladores naturales, aislando los alimentos del oxígeno, enemigo número uno de la frescura. Cera de abeja, el escudo dorado. La cera más común era la de abeja. Se derretía, se vertía sobre alimentos y al enfriarse se solidificaba en una capa impenetrable, ideal para cubrir mermeladas, frutas en conserva o incluso quesos. Además de proteger, la cera era reutilizable. Podías retirarla, calentarla y volver a usarla. Algo así como el precursor ecológico del film plástico, pero que olía mejor y no se pegaba al dedo cada vez que lo tocabas. Grasa animal, el vacío medieval. La grasa animal también se usaba como barrera. Uno de los métodos más famosos era el confit. Carnes, como pato o cerdo, se cocinaban lentamente en su propia grasa y luego se almacenaban completamente sumergidas en ella. Al enfriarse, la grasa se solidificaba y creaba un entorno sin oxígeno. Este método podía conservar la carne durante meses o incluso años. Y no solo la conservaba, la transformaba. El sabor del confit bien hecho es un viaje sensorial. De hecho, podría decirse que la grasa era el Tupperware medieval, aunque sin tapas que se pierdan misteriosamente. Conservación sin frío. Tecnología con historia. Estos métodos de conservación, desde las cámaras subterráneas hasta el queso curado y los sellos de cera o grasa, eran mucho más que soluciones prácticas. Eran parte de una filosofía: trabajar con la naturaleza, no contra ella. A día de hoy, muchos de estos principios siguen vigentes. Agricultores sostenibles, queseros artesanales y aficionados a la autosuficiencia los redescubren y los aplican. Y no es casualidad, porque cuando una técnica sobrevive 1000 años, probablemente es porque funciona. Así que la próxima vez que tomes un trozo de queso añejo, una fruta confitada o un pepinillo bien conservado, recuerda, estás saboreando la sabiduría de siglos. Y sí, puede que tu frigorífico tenga luces LED y bandejas ajustables, pero la Edad Media tenía la tierra, el ingenio y un respeto profundo por el arte de conservar. Si te ha gustado este video y eres un apasionado de la Edad Media, seguro este te encantará. No olvides darle like y suscribirte para no perderte ninguno más.